nuestro encuentro número 5 y en este recorrido quiero hacer una cuestión de revisión de la literatura de modelización matemática, hacerles eh, hincapié en qué cosa, cómo se pensaba, y esto también ustedes porque se van a formar como doctores, doctoras, hay que ser precavido muchas veces con la literatura cuando uno lee. No es lo mismo leer sobre una determinada temática, sea resolución de problemas, modelización, un escrito de 20 años atrás, de 15 años atrás, de 5 años atrás, porque si no, después terminamos diciendo, pero Bassanesi, pero Kreiser decía tal cosa, y uno dice, sí, pero lo decía 30 años atrás, que era muy diferente en contexto. Pensemos, por ejemplo, qué pasa cuando resolvemos problemas. ¿Qué pasaba 30 años atrás o 20 años atrás y qué pasa ahora? Ahora es normal que yo trabaje con un problema y los alumnos tienen acceso a computadora, tienen acceso a telefonía celular, entonces tengo acceso. Antes, 30 años atrás, no tenían esto, así que yo era normal que un problema yo le diese todos los datos, la base de datos, algo, porque si no era difícil mandarlo a una biblioteca, no estaba en la biblioteca, internet no todo el mundo tenía, entonces eso cambia. Quiero después tomar un análisis de una consigna en particular de un problema y hago una adaptación tomando prestado uno de los problemas que presentaban la semana pasada en la maestría en matemática educativa en la Universidad Nacional de Costa Rica, unos estudiantes de la licenciatura que estaban invitados, no eran los que están haciendo la maestría, pero tomo ahí una consigna que es habitual, los errores que cometemos, no por una crítica, sino cómo se hace. Bueno, algunas reflexiones, presentaciones por parte de ustedes. Y entonces, miren cómo vamos a avanzar. Tomo 2006, nos vamos allá a Kaiser y Riedemann. Ellos plantean algo en particular en este artículo. Si uno lo mira, muestra que ellos decían en aquel momento no existe una definición única de modelización matemática en educación, sino una gran variedad de enfoques vinculadas a tradiciones nacionales, teóricas o históricas, pragmática, científico-humanística, emancipatoria. Ellos dicen, existe una diversidad, o sea, esa diversidad, ellos decían, obliga a reconocer que los objetivos también son diferentes, pues mientras algunos enfoques buscan desarrollar competencias prácticas, otros se orientan a fomentar la reflexión crítica o a resaltar el papel epistemológico de los modelos. Para ordenar el campo, estos autores proponen una clasificación en 6 perspectivas. Piensen, 2006, estamos pensando. Ellos le llaman, bueno, puede ser una perspectiva realista, contextual, ya las vemos, ¿eh? Para que no les quede solo contado el teórico, lo pueden acceder ustedes al artículo, pero educativa, cognitiva, epistemológica y sociocrítica, que se ha transformado en un referente internacional. La tipología permite a los docentes reconocer que el modo en que formulan y gestionan una actividad de modelización responde a una perspectiva determinada, lo cual es clave para garantizar coherencia en la enseñanza. Y si uno mira, el trabajo se consolidó como un marco de referencia para estudios posteriores, casualmente. Especialmente en América Latina es uno de los textos más citados en modelización, donde las investigaciones, como las de Barbosa incluso, retoman esta tipología para analizar prácticas y currículos. ¿Cuáles son las tipologías? Miramos, hacemos la traducción para que no quede así. Modelización realista o aplicada. Básicamente las metas centrales son resolver problemas del mundo real, comprender la realidad y promover competencias de modelización. Y tiene como antecedentes la perspectiva pragmática de Pollack y el pragmatismo anglosajón vinculado a la matemática aplicada, si uno lo quiere ver. Esto se los cuento fundamentalmente porque si uno llega a tomar en su tesis de doctorado cuestiones de modelización, son importantes estos, pero no pierdan de vista cómo evolucionó algo en particular, ¿no? Esto sería como si analizamos el uso de la tecnología en la clase y uno dice, en el artículo de tal persona de 1997, pero 1997 está bien, pero hay que ser cuidadoso porque la tecnología en 1997 no es lo mismo que el 2025. Si lo miro desde una perspectiva contextual, las metas son objetivos psicológicos y relacionados con la enseñanza, es decir, resolución de problemas verbales. Tiene como antecedentes enfoques del procesamiento de la información que derivaron en aproximaciones sistémicas, el debate estadounidense sobre resolución de problemas y la práctica escolar cotidiana, bueno, porque uno de los autores es de Estados Unidos.
La modelización educativa que hace una distinción entre didáctica y conceptual y menciona que las metas son orientar la estructuración de los procesos de aprendizaje y favorecer su desarrollo, así como introducir y consolidar conceptos matemáticos en la formación de los estudiantes, y uno podría ver, si lee el artículo, cuáles son las bases que toman de esos artículos. La modelización sociocrítica, que tiene como meta central objetivos pedagógicos orientados a la comprensión crítica del mundo que rodea al estudiante. Este es el que toma de Ubiratán D'Ambrosio, básicamente con la etnomatemática, de allí toma esta idea de modelización sociocrítica, y son como líneas de educación matemática, como comparten con la etnomatemática esta mirada, porque son problemáticas que son reales y que las llevo a la clase. La modelización epistemológica o teórica, si la veo como métodos centrales, orientación hacia el desarrollo de teoría matemática, y lo que busca es promover la construcción de teoría. Y si uno busca antecedentes, una perspectiva que lo toman a Freudenthal y todos los trabajos de Chevalard de la teoría antropológica de lo didáctico. Por eso uno puede encontrar en trabajos más actuales, decir, ¿a dónde está la diferencia? Y es lo que intentamos hacer también con este curso, entre si yo veo modelización y un recorrido de estudio-investigación, una actividad de estudio-investigación, porque voy a tener bien. Ya en aquel momento Kaiser y Riedemann lo decían. Y luego hay una modelización cognitiva que está considerada como una meta perspectiva por los autores, y las metas son analizar los procesos cognitivos que tienen lugar durante la modelización y comprender su funcionamiento, promover el desarrollo del pensamiento matemático a través del uso de modelos como las imágenes mentales o incluso representaciones físicas, así como enfatizar la modelización entendida como proceso mental de abstracción o generalización. Y bueno, toma como antecedentes todo lo que es la psicología cognitiva. Damos vuelta de página y avanzamos un poco en el tiempo. Otro clásico, y ya nos vamos al 2015. Estamos 10 años atrás, el trabajo de Bloom. Y entonces, si lo veo a Bloom, el artículo plantea que enseñar modelización con calidad requiere ir más allá de proponer problemas realistas, pues se trata de gestionar procesos complejos de traducción entre el mundo real y las matemáticas. Yo esto lo enfatizo, fundamentalmente esto porque nos cuesta un montón todo lo que es el mundo real. Resalta que la enseñanza de la modelización es cognitivamente exigente, eso es cierto, tanto para estudiantes como para docentes, y que debe lograrse un equilibrio entre la autonomía del alumno y la guía del profesor. Esto es lógico porque si yo presento un problema de modelización en la era actual, que lo quiero presentar bastante abierto, me pone incómodo a mí como profesor, que a veces no sé sobre las aplicaciones de ese campo en otro, y el estudiante también. Y uno dice, ¿y cómo regulo esta autonomía del estudiante y que no sea la guía del profesor, hace tal cosa? No, no, eso también depende del grupo. Bloom identifica competencias específicas que el docente necesita para enseñar modelización, entre ellas el diseño de tareas abiertas. Y por eso era, en algún momento hablábamos, le decíamos, ¿por qué 4 tareas les pedía dentro del curso? Sí, porque uno a lo mejor a duras penas logra un diseño, pero hacer 4 diseños es complejo, y moverme, por eso es la exigencia propia del curso. La anticipación de las dificultades que van a tener los estudiantes, y casualmente la gestión de incertidumbre que te va a pasar en el aula. Yo lo diría metafóricamente así, para evitar que tengas la reunión de padres al día siguiente diciendo, le dieron un problema que los alumnos no saben qué hacer, el profesor no explicó. Eso forma parte casualmente del sistema de creencias que tenemos. El profesor explica, los alumnos replican lo que el profesor explicó. Bloom también clasifica las tareas de modelización según su grado de apertura y realismo, proponiendo una progresión que va desde ejercicios más guiados hasta proyectos auténticos y mucho más holísticos. Y se aportan criterios de calidad pedagógica basados casualmente en evidencias empíricas y marcos teóricos, ofreciendo a la comunidad educativa alineamientos concretos para mejorar la enseñanza y la formación docente en modelización matemática. Estos son textos que los encuentran en Internet, ¿no? Tomamos algunas partes del artículo. Él usa el término aplicaciones y modelización y abordan tanto los productos como los procesos
en la interacción, y enfatizo esto, no lo enfatiza él, entre el mundo real y las matemáticas. Eso es lo que caracteriza en la modelización. En ese trabajo dice, intentaré resumir algunos aspectos importantes, en particular relativos a la enseñanza de aplicaciones y modelización. Espero que quede claro que hemos hecho progresos considerables en el campo durante las últimas décadas, tanto en el plano teórico como empírico, aunque aún queda mucho por hacer. 2015 lo decía él. Otro fragmento, él presenta este esquema que está interesante, van a encontrar muchos esquemas sobre los procesos de modelización, yo les conté de algunos en particular, que si uno hace una traducción, básicamente es esto, ahí está traducido al español, no porque él lo tenga, él cita incluso se cita a sí mismo un trabajo que tiene con Ley y muestra el esquema de modelización y casualmente él habla de pasos, 7 pasos, que es construir, simplificar, matematizar, trabajar matemáticamente, interpretar, validar. Ese validar es que me vuelvo al contexto y a exponer. Y casualmente él lo que busca dar cuenta de la complejidad del tránsito entre el mundo real y el mundo matemático. Eso es lo que caracteriza un proceso de modelización, este tránsito entre mundo real y mundo matemático y la validación. No me tengo que olvidar de ello porque es una de las características que tiene la modelización. Él en particular toma, para hacer ese esquema, se basó de diferentes esquemas. Casualmente toma 2 de matemáticas aplicadas que nombra de Pollack y Buges, toma uno de la lingüística y toma otra de la psicología cognitiva. Él eso lo menciona en el artículo, dice, tomando estos esquemas de modelización, él propone ese esquema. Otra cosa que él menciona como importante de su artículo, él dice, la modelización matemática es una actividad cognitivamente exigente, sí, ya lo creo que, donde intervienen varias competencias y también esas competencias son no matemáticas, es cierto, porque casualmente trabajo con algo que es del contexto real. ¿Se requiere conocimiento extramatemático? Sí, a veces mucho. Conocimiento matemático y en particular para las traducciones. La traducción es entre el mundo matemático y el mundo real, ¿no? Que son necesarias ideas conceptuales. Él toma una frase particular del alemán que son concepciones fundamentales. Y también se requieren creencias y actitudes apropiadas, especialmente en actividades de modelización más compleja. Él dice, estas demandas cognitivas son responsables de la dificultad empírica. La modelización resulta, en efecto, bastante difícil para los estudiantes y bastante difícil para nosotros como profesores estar diseñándolas. Otra cuestión que él menciona dentro de su artículo como importante, se nombra a sí mismo con otros autores, del 2010, esto lo escribió en el 2015, distinguen 4 dimensiones, si uno mira es el conocimiento pedagógico del contenido, si uno mira, retoma de el modelo TPAC, donde uno tiene conocimiento pedagógico, conocimiento del contenido, conocimiento tecnológico, bueno, él alude allí, y él casualmente dice que son conocimientos que los docentes tienen para la modelización. Uno, la dimensión teórica, que incluye ciclos de modelización o fines y perspectivas de la modelización como conocimiento de base. Una dimensión de tareas, que incluye múltiples soluciones o análisis cognitivo de las tareas de modelización, una dimensión instruccional, una dimensión diagnóstica, y casualmente él dice, para el aprendizaje de los docentes no puede esperarse transferencia a esto directo. En este pedazo de su artículo, básicamente él dice, quisiera mencionar algunos otros resultados empíricos importantes sobre el trabajo de los estudiantes en tareas de modelización. Nombra autores y dicen, que se trabajan de manera independiente con tareas de modelización, el proceso normalmente es no lineal o no es lineal. Uno dice, sí, es cierto, viene con bucles, idas y vueltas, no es algo tan lineal como estamos acostumbrados en los problemas determinísticos de las matemáticas, habla de estos bucles, habla de estas rutas individuales de modelización, o sea, lo que toma cada estudiante no va a ser el mismo camino de todos. Él menciona que otra observación bien documentada es que los estudiantes normalmente no disponen de estrategias para resolver problemas del mundo real. En términos más generales, los estudiantes por lo común no reflexionan sobre sus actividades
y estrechamente relacionado con ello, no son capaces de transferir sus conocimientos y habilidades de un contexto o tarea a otro diferente, incluso cuando existen similitudes estructurales, lo cual es cierto y uno lo vive. Uno puede saber análisis matemático y cuando me toca verlo en un contexto de las ciencias económicas, hasta para los profesores les cuesta esa transferencia. Lo traigo, me gustó eso por el hecho porque es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros. Avanzamos desde el 2015 y ahora nos vamos a algo mucho más reciente, 2025. Y estos cuatro autores, en particular lo que me interesa, es normal que cuando uno trabaja y la riqueza viene de estos trabajos es que no son todos de una misma universidad, casualmente de diferentes lugares como Alemania, China, Australia, y están mirando, es un artículo bien interesante, como lo más actual, presenta una revisión sistemática de investigaciones publicadas desde el 2020 y 2024, mostrando cómo la modelización matemática se ha convertido en un campo dinámico y con fuerte presencia internacional. Observa un predominio de objetivos formativos orientados al desarrollo de competencias de modelización, aunque también aparecen vinculaciones con otras capacidades como la creatividad, el razonamiento y la metacognición. La metacognición es una práctica que nosotros como docentes en la gestión de la clase deberíamos promover en los estudiantes. Mencionan que las tareas de modelización se caracterizan principalmente por su autenticidad y riqueza cognitiva, lo cual refleja la búsqueda de problemas desafiantes y realistas que acercan a los estudiantes a situaciones significativas. Ellos mismos mencionan que el estudio confirma la vigencia de perspectivas propuestas ya en el 2006 por los autores que estuvimos trabajando, pero además identifican nuevas combinaciones que dan lugar a la modelización práctica y experiencial, ampliando el aspecto casualmente de enfoques actuales, y ellos destacan la necesidad de avanzar hacia marcos teóricos más integradores que permitan conectar diferentes tradiciones y enfoques, garantizando coherencia y el diálogo en la investigación internacional sobre modelización. Tomo algunas partecitas del artículo. Ellos mencionan que las tareas matemáticas con conexión a la realidad se definen como tareas de modelización cuando sus soluciones requieren procesos sustanciales de traducción entre el mundo real y las matemáticas. Esto es lo que buscamos también con los diseños que ustedes hacen. El proceso de resolución de estas tareas implica el desarrollo de modelos y la selección y aplicación de procedimientos matemáticos relevantes para describir la situación real. Aquí toman los objetivos formativos para la enseñanza y el aprendizaje de la modelización fueron los más mencionados, lo que indica que el foco de muchos investigadores está en fomentar competencias en los estudiantes, casualmente las competencias de aprender los procesos de modelización. Aunque la competencia de modelización fue el centro principal, también se identificaron otras capacidades como la creatividad. En este pedacito del texto, en cuanto a las características de las tareas de modelización, la autenticidad y la riqueza cognitiva fueron las más identificadas en toda esta revisión que ellos hacen, ¿no? Esto coincide con revisiones previas que señalaban que los rasgos realistas o auténticos eran los más mencionados al describir este tipo de tareas. Ese es algún criterio que tenemos que tener nosotros cuando diseñamos algo. ¿Esto es realista o es un caso muy particular o es una realidad falseada y manipulada, que esto no ocurre? Si es una realidad falseada y manipulada, no lo voy a trabajar como modelización, porque no voy a poder ir a la realidad para checar qué es lo que acontece en esto. Este pedazo del artículo menciona, en la revisión se identificaron dos combinaciones adicionales, además de las ya conocidas. Metas pragmáticas con problemas cognitivamente ricos, denominada modelización práctica, y metas psicológicas de aprendizaje con problemas auténticos, denominada modelización experiencial. Estos hallazgos subrayan la importancia de explorar nuevas perspectivas en la modelización. Aquí en particular dice, los hallazgos también mostraron que todas las perspectivas de modelización ya identificadas por los dos autores que nombré inicialmente y por Bloom después, están presentes en las investigaciones recientes, aunque en la mayoría de los casos no sean reconocidas explícitamente por los propios autores. Por eso tomé estos tres artículos porque hacen este paneo. Miremos lo que pasa, un repaso y algo que pasa entonces en los diseños curriculares. Recuerden que muchos diseños curriculares latinoamericanos, podríamos mirar otros, aparece como un término recurrente o casi como una moda pedagógica. Esto se los digo así como
una investigación personal de uno por haberlos visto a todos los de América Latina, pero sin orientaciones claras sobre cómo diseñar tareas que vinculen contexto y matemática o promuevan la toma de decisiones y validen en el mundo real. Uno los ve, todos hablan, y uno ya los vimos en videos, en clases anteriores, y uno los puede mirar, hablan de modelización, pero no les da pistas a los docentes. La implementación efectiva de la modelización suele quedar librada a la interpretación del docente, que muchas veces entiende casualmente que es matemática aplicada. Ah, bueno, entonces si yo tiro una pelota y es una parábola, listo, ya tengo modelización. No, no estoy trabajando con modelización. Lo que genera una gran diversidad de prácticas y muchas veces la reducción a simple aplicaciones de fórmulas tomadas como modelos. Aplico la fórmula resolvente para hacer tal cosa, acá Pitágoras, entonces hago modelización y dice no. Muchos documentos curriculares declaran la modelización como un objetivo, con ejemplos de tareas que se contradicen incluso y quedan reducidas a ejercicios rutinarios que no expresan el proceso real de modelizar. Si yo miro el de Córdoba sí tiene un detalle particular, porque menciona un proceso cognitivo complejo, comprender un fenómeno del entorno, personal, social o cultural, representarlo con estructuras matemáticas pertinentes, resolver, analizar y volver al contexto para interpretar y decidir. Eso es crucial, el poder volver al contexto para interpretar, y no fue un caso así aislado que yo voy a estar mirando, validar o revisar el modelo según los resultados obtenidos. Por eso yo les emitía críticas en los trabajos que ustedes hacían, como bombardeo de un átomo de uranio, y uno dice, ¿cómo vas a volver a la realidad para sacar las particiones? ¿O qué sentido tiene que yo me pregunte cuántos bombardeos tengo que tener para obtener 49.744.000 y algo particiones? Uno dice, eso es muy escolar, no me hago una pregunta importante. El diseño del Córdoba, si uno lo mira, no lo dice bajo estos títulos, pero menciona no partir de lo abstracto, se recomienda partir de lo concreto contextual, evitar rutinas y ejercicios mecánicos, valorar la discusión, la argumentación y la diversidad de estrategias, incluir múltiples representaciones, tablas, gráficas, expresiones simbólicas, permitir distintos niveles de complejidad para atender a la diversidad, claro, porque son los supuestos y caminos que va a tomar el estudiante, y relacionar con otras disciplinas y con la vida cotidiana, donde eso tiene un margen ahí entre el trabajo con proyectos, donde lo puedo trabajar la modelización con el trabajo con proyectos. Voy a poner así algunos clásicos y van a ver algunas críticas en particular. Ya lo hemos visto, solo no es que los vuelvo a tomar. Tomo el de Brasil por el hecho de que está Ronnie Basanesi, es un clásico y casualmente lo menciona. Ronnie Basanesi lo toman, modelización matemática, el currículum y casualmente menciona como un camino donde se debe trabajar la matemática en la escuela, y la idea de la modelización matemática que puede ser entendida como la habilidad de transformar problemas de la realidad en problemas matemáticos y resolverlos interpretando sus soluciones en un lenguaje del mundo real. Entonces, de allí esta idea de cuando yo planteo algo, entonces uno dice, ¿esto es un problema de la realidad o es una, como dice Claudia Alsina, una realidad falseada y manipulada? Lo ponen como algo importante y casualmente a ti era lo que yo les mencionaba, que lo dice el diseño curricular de Córdoba, en particular porque es uno que lo manejo. Articulada con la idea de modelización matemática, tenemos la alternativa del trabajo con proyectos, lo cual es cierto. Yo puedo trabajar, el trabajo con proyectos me involucra con otras disciplinas dentro de la escuela, pero yo puedo trabajar dentro de matemática con modelización matemática. Miro el de Colombia, el de Colombia habla de formular, plantear y transformar y resolver problemas, formular distintos posibles preguntas, posibles respuestas. Esto está relacionado, formular argumentos, y casualmente entre los 5 procesos que tiene, marca la modelización, es uno de ellos. Es modelar procesos y fenómenos de la realidad. Es uno de los 5 procesos fundamentales, y ellos también tienen marcada la modelización como algo importante en la escuela secundaria. Si me voy al de Costa Rica, de nuevo aclara, por ejemplo, de que el aprendizaje de la matemática
son problemas extraídos de la realidad o que se puedan imaginar como reales casualmente, que los pueda traer y tienen contextos reales, bien seleccionados casualmente. Lo que pasa es que también hay una cultura con etnomatemática en todo lo que es Centroamérica y entonces ahí se entremezcla la modelización con la etnomatemática y les puedo contar en otro momento cuestiones al respecto. Casualmente ahora la semana que viene se hace el segundo en Río Hacha, en Colombia, el departamento de La Guajira, que eso queda al norte, el segundo congreso de etnomatemática, en el cual tengo la suerte de estar ahí presente y bueno, tiene ahí un vínculo, alguna línea con algunas cuestiones de modelización. Pero ellos marcan la modelización como algo central. Y casualmente mencionan, los modelos emergen siempre que se deba acudir a la realidad. Y entonces, este énfasis de la realidad. Y traigo el de México, no porque ya llego al norte de Latinoamérica, pero lo traigo a colación por algo en particular. Si uno mira, el de México no habla de modelización. Y casualmente habla de fenómenos de las ciencias naturales, resulta algo significativo, habla de la formación ciudadana, el fortalecimiento de la lectura y la escritura. Casualmente yo estuve en un seminario del doctorado que da la Universidad de Sonora y hablamos sobre esto en particular porque trabajan en modelización, pero el diseño curricular no habla casualmente de modelización. Uno puede decir, sí, dice cosas que son compatibles con la modelización, la matematización de la realidad, la vinculación con las ciencias, pero no lo dice explícitamente ni se compromete. Sin embargo, uno agarra un artículo del año 2023 de estos autores y casualmente menciona que cuando hacen una revisión, los trabajos tanto a nivel regional como a nivel local, específicamente en Brasil y México, son los trabajos de modelización que tienen y que ocupan la modelización el 64% de las publicaciones. Dice Brasil como el país con un mayor número de publicaciones sobre modelización en Latinoamérica y menciona que México es el segundo país de la región con un mayor número de publicaciones, porque analizaron las publicaciones que hacen los investigadores con respecto a modelización. Dice, miremos qué llamativo, el currículum de Brasil sí tiene, enfatiza la modelización, el de México no subyace, pero sin embargo, las mayores cantidades de publicaciones sobre modelización vienen de estos países, ¿no? Dice, Brasil y México, el 83% del total de las publicaciones de la región latinoamericana, ¿no? Recordemos esta idea de decir, ¿cómo entendíamos en nuestro curso la modelización? Yo tengo que identifico un problema en un contexto, selecciono variables, casualmente una situación real, y para poderla trabajar necesito simplificarla. Y no hay única forma de simplificarla, pero tengo que ser consciente de esa simplificación, de todos los supuestos y recortes para poderla abordar. Comienzo un proceso de matematización donde, bueno, haré modelos, ecuaciones, expresiones, representaciones diferentes. Voy a resolver matemáticamente ese modelo, lo voy a interpretar a ese modelo en el contexto original y no me tengo que olvidar la validación, que es el contraste de la coherencia del modelo con el mundo real. Me tengo que ver y qué hacen dentro del mundo real. Por eso también esto, si nos da la oportunidad en algún momento, les cuento algo de etnomatemática como para que también se lo lleven un aspecto, el curso es de modelización, pero para que vean el vínculo que hay entre modelización y el trabajo con proyectos o con otras líneas. Muchas de ustedes ya las manejan, bueno, como los recorridos de estudio e investigación de la TAD, pero no olvidar estos momentos que tiene la modelización. Reelaboración y comunicación, que es la parte importante. Si lo miro en la clasificación de los autores, esto que uno se les propone entraría en la categoría de realista o aplicada, o también lo podríamos ver en una categoría educativa, porque en la gestión de la clase pone el acento en cómo la modelización fortalece el aprendizaje matemático. Eso, por el solo enunciado, no me puedo dar cuenta en qué categoría cae. Hace falta mirar cómo uno lo desarrolló toda la actividad. O una perspectiva más sociocrítica, donde la gestión de la clase orienta hacia la lectura y discusión de problemáticas sociales, porque va a depender del problema que uno elige, promoviendo que los estudiantes cuestionen la realidad y tomen posturas críticas. Casualmente, educación matemática crítica con los escenarios de investigación tiene vínculos con esta cuestión de modelización. Y ahora les tomo
Recuerden, para hacer un análisis didáctico, nosotros hablamos de una tarea. Esa tarea tiene un contexto, un objetivo, una consigna. El contexto no es a dónde cae, que la tarea es sobre la construcción de un canal. No, no, es con qué estudiantes que saben, manejan informática, no manejan, un objetivo cognitivamente exigente y una consigna, y vimos criterios. Y esos son los que vamos trabajando, más allá que los tienen en el libro cuya referencia aparece al final de la diapositiva, a la base de la diapositiva. Tenemos criterios para enunciar esas consignas, pero no es suficiente una consigna. Tengo que gestionar adecuadamente y hay criterios para gestionar y hay criterios para la inclusión de las TIC también, que es, yo se los cuento en las diferentes presentaciones, pero tienen en el material del curso. Y que para analizar una consigna, lo que veíamos dentro de este curso era lo que me aporta la inteligencia artificial. Yo puedo tener un marco teórico, un artículo de modelización matemática, criterios para enunciar las consignas, y lo que le pedimos es a la inteligencia artificial que me argumente en contra. ¿Por qué no es un problema de modelización? ¿Por qué no se ajusta a la modelización como la entiende el diseño curricular? ¿Por qué no cumple con los criterios para enunciar consignas que plantean tales autores? Uno puede hacer todo este tipo de preguntas. Y luego le puedo preguntar que me lo fundamente a favor, porque sí lo sería. Lo vamos a ver con un ejemplo que de entrada parecería verse bien, de ahí es el que tomo, entre comillas, una adaptación de lo que no lo tengo literal como lo plantearon los estudiantes la semana pasada en Costa Rica, pero era casualmente una... Y está la reflexión, lo que me interesa es que acá no pierde potencia el profesor, porque reflexiona casualmente entre lo que le aporta la inteligencia artificial. Recuerden que estos ciclos de interacción que veíamos nosotros es, le tengo que preguntar a la inteligencia artificial, esto lo hace bien porque es reportar investigaciones, qué me aportan sobre un tema en particular, qué errores, qué errores cometen los profesores cuando llevan a cabo prácticas de modelización, como esos son investigaciones, lo reporta bien, o qué contenidos yo podría trabajar con modelización, eso lo hace bastante bien. Eso me permitiría a mí seleccionar, diseñar o reformular una consigna. Si le pido inteligencia que lo haga, lo hace muy mal. Y es más, si después paso el ciclo, hace mal. Y casualmente si le pedimos inteligencia artificial que me dé argumentos en contra y fundamentos a favor, su propio diseño lo termina haciendo pero pedazos, diciendo que es un mal diseño. Sí, hace mal, por el momento hace muy malos diseños. Por eso está la reflexión nuestra entre todo este trabajo. No es que le tengo que dejar a la inteligencia artificial que lo haga y este ciclo uno puede comenzarlo. Sí, el camino se ve así porque uno no sabe para dónde ver. Entonces, recuerden que acá, insisto, también dentro del curso, cuando hacemos una tarea y fundamentamos que es una tarea de modelización, yo tengo que, me voy a anclar con la teoría. Cito a algún autor, digo tal cosa, doy un juicio de valor, cumple con esto, pero no me tengo que olvidar las evidencias. ¿Dónde saco? Porque si no, habitualmente yo le pido a inteligencia artificial que me fundamente por qué una tarea de modelización y solo me va a dar teorías y juicio de valor. Sí, porque está adecuado al texto de Bloom 2015, hace tal cosa y el pensamiento crítico. Ah, ¿dónde están las evidencias? Eso ustedes se lo tienen que llevar como futuros doctores, doctoras, porque en un texto uno tiene que articular siempre teoría, juicio de valor y evidencia. ¿Dónde lo veo? Porque si no me queda solo puesta. Este problema es abierto. ¿Por qué es abierto? ¿Cuáles serían las evidencias? Y porque permite tomar este camino. Bien, entonces lo tengo que estar marcando. Vamos cómo haremos un análisis de consigna. Este es el problema que presentaban un grupo de estudiantes en Costa Rica, es una adaptación, es lo que yo me quedo en mente de lo que ellos decían. Un grupo de 6 personas necesita trasladarse desde su barrio hasta un polideportivo donde participarán en una actividad programada. No cuentan con vehículo propio, por lo que deben recurrir a medios de transporte público disponibles en la ciudad. Existen varias alternativas posibles como colectivos, trenes y taxis compartidos que difieren en costo, tiempo de viaje, frecuencia y capacidad. Analiza qué combinaciones de transporte podrían utilizar para realizar el trayecto, considerando los límites de presupuesto, el horario de llegada y la comodidad del grupo. Determina qué opción puede considerarse más adecuada según los criterios que establezca, justificando el modelo de decisión construido y las conclusiones a las que arribes. Uno dice, ¿es un problema de movilización? No.
Es un caso particular, viola todos los criterios para consigna, les diste todos los supuestos, le diste todas las ayudas, que hay diferentes transporte público, que existen alternativas como colectivos, trenes, pero no le estás permitiendo que el alumno lo vaya y lo tome de la realidad. Y además, 6 personas no lo vas a poder chequear si eso debe ser algo mucho más abierto. Pero bueno, vamos al análisis de la consigna. Entonces, uno dice, bueno, si se contrata la consigna con la tipología, tomé los primeros autores, distinguen acá y entonces menciona, hay razones claras para sostener que este enunciado no encaja en la categoría de problema de modelización. Fue el material teórico que subí los autores más antiguos del artículo. Y ahora empieza a decirte, en primer lugar, en los problemas de tipo realista o aplicado, la situación se construye a partir de un fenómeno del mundo real cuya complejidad requiere de la matematización para ser comprendida o resuelta. En la consigna que presentás, en cambio, el fenómeno aparece ya esquematizado y casi enteramente prematematizado. Se delimita de antemano las alternativas posibles de transporte y se anticipan las variables de análisis, costo, tiempo, frecuencia. Entonces esto ya es un paréntesis mío, te ayuda a mejorar tu consigna. Cuando le pedís a inteligencia artificial que ante un autor te diga por qué no es, te ayuda y dice, ah, claro, entonces ya lo puedo recortar, no le pongo esas ayudas. Esto deja poco margen para la construcción del modelo por parte de los estudiantes, pues la selección de variables y restricciones está predeterminada. ¿Qué más dice? En segundo lugar, un problema realista aplicado demanda que la información del contexto no se reduzca a un decorado, sino que emerja como base para la toma de decisiones y la modelización progresiva. En este caso, el escenario funciona como un ejemplo narrativo, pero no se articula con datos reales en un sistema de transporte específico. No se requiere investigar horarios reales, distancias, tarifas o condiciones contextuales. De modo que el vínculo con el mundo real es débil y no promueve la autenticidad que caracteriza a esta tipología. En tercer lugar, la consigna establece de forma explícita el objetivo de determinar la opción más adecuada bajo criterios de eficiencia. Esto conduce a un proceso de optimización elemental, cercano a un ejercicio de decisión multicriterio, más que a un problema de modelización realista, en el sentido que plantean estos autores, donde el foco está en la construcción de un modelo matemático que dé sentido a un fenómeno real y no en aplicar un esquema de análisis ya diseñado. En síntesis, la propuesta se sitúa más cerca de un ejercicio de aplicación escolar con un ropaje contextual que de un problema genuino de modelización realista aplicada. No se da lugar a una problematización del fenómeno, a la búsqueda autónoma de información ni a la construcción auténtica de un modelo matemático que interprete. Entonces dice, ¿querés que te prepare también cómo podría formularse siempre inteligencia artificial? Uno puede decir, bueno, dale. Y empieza. Un grupo de 6 personas debe trasladarse, ya empezó mal, desde su barrio hasta un polideportivo donde participarán en una actividad en un horario fijo. No disponen de vehículo propio y deben organizarse utilizando las opciones de transporte público que realmente ofrece la ciudad. Para ello necesitan decidir cómo viajarán, considerando un ICE. No, el problema es absolutamente malo. Entonces no lo tengo que dejar en manos de inteligencia artificial porque casualmente ahora si le pido que me diga por qué no es un problema de modelización, me va a decir que es un ejercicio, casualmente, porque lo único que le agarró es le mejoró la narración, algo. Entonces no puedo decir, bueno, pero inteligente, no, lo hace muy mal. Como punto para llevarse entonces, contexto reconocible en cómo me voy a dar cuenta algo que tenga sentido cuando trabaje en modelización. El contexto tiene que ser reconocible y auténtico, que la situación tenga sentido en la vida cotidiana, social o profesional de los estudiantes, evitando escenarios ficticios y relevantes. Sei que se mueven de este lugar al otro no es algo de la vida cotidiana, es un caso muy particular de alguien que se movió. Problema abierto, que no esté predeterminado qué datos usar ni qué procedimiento seguir, de modo que haya espacio para tomar decisiones y explorar alternativas. Esa es la riqueza del problema de modelización. Que yo tenga que decir, tomar alternativas, supuestos, mirar acá, no me dieron el horario, no me dieron, tengo que decir, distinto que me digan, es un grupo de personas que tengo que trasladar dentro de una ciudad. Ah, bueno, ahí va a depender si son niños, si es noche, horarios.
Variables seleccionables, que no estén todas las magnitudes dadas, sino que los estudiantes deban decidir cuáles incluir, cómo medirlas y con qué supuestos trabajan. Posibilidad de construir un modelo que el problema permita formular representaciones matemáticas, funciones, ecuaciones, gráficos, que orienten las decisiones. Múltiples criterios de evaluación, que sea factible comparar soluciones según distintos criterios, no que todo el mundo llegó a la misma respuesta. El que miró costos, tiempo, eficiencia, impacto ambiental, comodidad, bueno, tengo diferentes. Uno dice, ese es un problema mucho más real. Los problemas reales no son determinísticos, sino son probabilísticos. Tengo diferentes criterios para tomarlos. Interacción del modelo, que los estudiantes puedan revisar y ajustar el modelo al confrontarlo con resultados, datos adicionales o nuevas restricciones, no un caso muy particular. Balance entre complejidad y accesibilidad, que el problema sea lo suficientemente desafiante para movilizar conocimiento, pero no tan complejo que bloquee el trabajo en la clase. Vínculo con la matemática escolar o universitaria, porque depende, escolar le llamo a secundario o primaria, que el problema habilite a poner en juego contenidos matemáticos significativos, pero sin forzarlos artificialmente, y esto siempre uno lo tiene que pedir, que es la justificación y la comunicación, que los estudiantes deban argumentar por qué hicieron las elecciones que llevaron a cabo, cómo construyeron el modelo y qué limitaciones reconocen en él. Claro, pero si yo se los pongo entre el problema, no tienen que hacer nada de eso. Eso es la característica de un problema de modelización. Bueno, eso era lo que yo les quería contar hasta ahora, y ahora vamos para compartir con ustedes dudas, inquietudes, consultas, por dónde vienen. Pueden compartir en pantalla si quieren mostrar algo. Em, bueno, en la dirección de lo que estabas hablando recién, Marcel, vos sabés que yo encontré en la bibliografía del primer módulo un artículo de Álvarez, para que ya digo bien, Álvarez y Panagua, creo que es, sí, no, Patagua, perdón. Sí, Ivonne Patagua es Ivonne. compañera mía, la conozco de la Universidad Nacional, sí, sí la conozco. Bien, bien. Bueno, yo quería ponerlo ahí a consideración de todos, si efectivamente es un problema de modelización. Humildemente me pareció que no, por alguna de las cosas que dijiste ahora, ¿no? Convengamos, a ver, lo voy a simplificar, pero es un sistema de inecuaciones prácticamente dado, ¿no? Es un problema de casas, de construcción de casas, no sé si lo leyeron, en unas hectáreas, casas familiares y monoambientes, pero resulta que hay un par de restricciones que vienen así paracaídas, y bueno, y ahí se arman un sistemita. Y es del 2018, eso lo miré ahora, justo cuando dijiste, vamos a ver desde cuándo es, a ver si podía estar un poco como en aquella época, pero me resultó, y supongo que lo pusiste para ver si cuadraba, que no todo iba a ser modelización, me parece que iba en esa dirección. Es así mismo, Clara, es la idea para que uno lleve el juicio crítico de decir, no todo artículo es bueno que uno encuentra, por más que uno diga, pero me lo pusieron en la bibliografía, porque si no, viste, uno empieza a decir, pero yo vi sería lo mismo si vos decís, tomo algo desde la TAD, y no todos los que publicaron en la TAD son recorridos de estudio de investigación, una actividad de estudio de investigación. Todos cometemos, hay veces la interpretación, pero es normal la interpretación que hacemos. Uno dice, bueno, es mi primera publicación y ya te quedó y no la podés borrar. Después decir, uy, ¿qué hice? Ya está. Y hoy en día tienen la posibilidad y este circuito personal, y me agrada que lo pongan así en juego de... O ustedes lo critican, pero lo critican para aprender, ¿no? En el mal sentido. Y si no, Sí, sí. le pido a la inteligencia artificial decir, mira, decime por qué esta actividad no es un problema de modelización. Y entonces, viste, te lo, te da. Después vos decís en algunos casos. Vas a ver que en algunos casos te va a decir algo. Voy a poner algo que nos pasaba hoy en la clase que teníamos con un grupo de estudiantes del profesorado y poníamos la actividad y cuando lo ponían ya el problema estaba muy interesante, pero cuando ya se lo ponía como obligás a que te lo critique, te terminaba diciendo, es muy abierto y podría ser que los estudiantes no sepan qué hacer. Uno dice, ya lo sé, ya sé, Claro. ya sé, pero no están solos, no es que hagan este problema y lo traen resuelto para la próxima clase. Uno dice, no, casualmente
propongo abierto para que piensen y después, en última instancia, si tienen dificultades con un grupo, entonces esa es tu defensa después cuando uno dice, bueno, en la gestión de la clase va a haber momentos en los cuales va a haber puestas en común, y uno puede decir, si es la primera vez que trabajan con modelización, mis estudiantes y solitos no los puedo dejar mucho porque si no, no saben por dónde ir. Distinto es que uno dice, ya vienen trabajando con modelización, ya trabajaron con problemas abiertos. Ah, bueno, es diferente, pero los voy a guiar y eso nos pasa naturalmente. Entonces, o después te da otra crítica y uno dice, no, sí, lo puedo defender o no lo puedo defender. Incluso hasta, voy a poner algo que me pasó así gracioso. Hay problemas que te pueden servir para un determinado contexto y no te servirían para otros. Voy a poner el contexto porque estuve ahí en la maestría en Costa Rica. Si uno se le ocurriría hacer el problema del canal en Costa Rica, un problema que no tiene sentido para la realidad de ellos. Llueve absolutamente todos los días, entonces vos decís, llueve todos los días, poquita cantidad de húmedo, no tienen ni sistema de riego en toda la zona de Heredia, San José, no tienen ni sistema de riego, entonces imagínate que ahora sí, vamos a poner, ¿cómo llevo canal? ¿Para qué querés canalizar un arroyito si uno dice, si acá ni siquiera en las casas le ponen sistema, ni siquiera salen ni aspersores? Se me ocurre vender aspersores en ese lugar, me lo que ¿sabes por qué? Alguien diría, ¿para qué los querría si acá más o menos todos los días entre la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, algo de lluvia cae menos? Es más, buscar el pronóstico, es decir, pronóstico 14 días, todos los días 90%, 80%, 86% de lluvia, 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 lluvia. Entonces, hay problemas que uno dice, los puedo ver en una determinada realidad y en otra realidad no. Voy a poner ahora otras realidades que por qué se mezclan hay veces con modelización. Nuestro entorno no es tan así, pero te vas a comunidades de Centroamérica, vas a Colombia, por ejemplo, el modo en que miden las cosas no es como nosotros, que nosotros es normal decir yo tengo un terreno de un lote de 10 por 50, no es en la montaña lo miden diferente y conservan cosas de tradiciones, de medir todavía en pasos, de esto, mucho, y de ahí por eso tiene sentido toda la cuestión de la etnomatemática, porque los estudiantes conviven con prácticas matemáticas de otro tipo. Y entonces tiene sentido que en la clase traigas esas problemáticas de cómo trabajan acá algo que lo tenés en tu contexto donde miden y te venden las cosas por puñados. Y acá nosotros decimos, ¿dónde voy a comprar arroz por puñados? Acá nos venden, el arroz ya viene encerradito y es 1 kilo, medio kilo, no sé, o la cajita. Nadie es, allá me venden 3 puñados, vale tanto. ¿Dónde? Y uno dice, eso parece irreal. Lo presentás en este contexto, no sería de modelización, ¿no? Pero de traerlo ese problema, uno dice, ¿pero dónde? Parece un problema ficticio y solamente tendrías que decirle, en algunos países se conservan otros criterios, incluso para contar cuánto tiene en la montaña, cuando las tenés y para cómo las vuelven a trabajar cada una de las montañas, haciendo todas estas mesetas ahí de por medio, es decir, ¿cómo lo miden? Que tenés todos terrenos irregulares y con pasos. Entonces uno dice, bueno, acá tengo, ellos le dan un nombre particular de tantos por tantos y lo comparan, pero eso es como cuando nosotros decimos, y tengo un terrenito que tiene unos 30 pasos por unos 12 pasos. Me dice, ¿será 30 metros por 12 metros? ¿Cómo es el pasito tuyo? Porque no sé qué es lo que es normal. Bueno, son prácticas que en otros contextos tienen sentido, entonces esos problemas adquieren sentidos en esos contextos y para nosotros no tendrían sentido. Así que los problemas los tienen que buscar ustedes. ¿Qué podría tener sentido en ese sentido? Y es más, miren, si hacemos el ensayo, vamos a ver. Pero voy a hacer el ensayo. Los problemas de modelización, no sé si hicieron el ensayo de pedir la inteligencia artificial, hace mal diseños. Ahí ya les pongo, pero cargo acá, espero que se abra y ya les comparto.
Bien, no me res. Acá. Vamos a mirar acá, mira. Hola, requiero que actúes como un especialista en educación matemática para que me ayudes con el diseño de un problema de modelización para la escuela secundaria. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. ¿Qué cosas va a hacer bien? Si yo le pido que analice algo, entonces, no va a pensar acá yo porque tengo un programado para que piense proponiendo, ya me va a proponer un tema y uno dice, no quiero proponer un tema. ¿Qué cosas va a hacer bien? Bueno, de acuerdo, consigna. Y entonces, mira, me tiró algo. Mira, consigna, ni siquiera le pedí. En la escuela se evalúa instalar un sistema de recolección de agua de lluvia para abastecer descarga de inodoro y limpieza durante la cubierta del edificio principal es de chapa a dos aguas y su proyección en planta mide aproximadamente 24 metros por 14. Uno dice, es espantoso el problema, ni lo leo acá. Orientaciones, el problema permite trabajar acá. Mira, le voy a pedir esto. Analiza el problema que me propusiste bajo el diseño curricular de matemática de la provincia de Córdoba. Podría subir un documento, pero como esto está en la red, que lo busque. Si no, le subo un documento de un autor y decime por qué no es un problema de modelización lo que diste como ejemplo. Y ahora podría entrar un bucle, porque ahora uno dice, bueno, corregirlo en función de eso, lo hace una mala corrección. Según el diseño curricular, el problema de agua de lluvia ya está fuertemente guiado y casi matematizado de antemano. Se anticipa la fórmula, se establecen parámetros y se indica incluso los pasos de validación y análisis de sensibilidad. De este modo, la tarea se acerca más a una aplicación directa de un modelo ya disponible que a una verdadera experiencia de modelización. El estudiante no enfrenta la incertidumbre de decidir cómo estructurar el problema. En la expectativa, acá un problema de modelización debería abrir el espacio de formulación de preguntas iniciales, la exploración de distintas posibles representaciones, la construcción progresiva del modelo, la confrontación de datos reales. Claro, te dice, ¿ves? Y lo que había propuesto era muy malo. En cambio, la consigna que planteé promueve un trabajo importante, pues entonces, bueno, mira acá. Ahora le decís, mejora el enunciado para que sea un problema de modelización acorde al diseño curricular de Córdoba. Iba a proponer algo malo. Ni lo leí, pero no es que me puse acá. La escuela se está evaluando aprovechar el agua de lluvia para algunas actividades cotidianas como limpieza de piso o riego de las plantas. Se quiere saber si sería conveniente instalar un sistema de recolección y almacenamiento de agua, pero todavía no hay datos claros sobre cuánta agua podría juntarse ni cuánto. La institución les pide que elaboren una propuesta que ayude a tomar una decisión. Para esto, ustedes deben analizar cómo se podría estimar la cantidad de agua de lluvia que pueden recolectarse en la escuela y compararla con la cantidad de agua que se usaría para esas tareas. Será necesario decidir qué información es importante obtener, de qué manera representarla matemáticamente. Y uno dice, ya vengo mal, me piden cosas, me guía, y cómo justificar la suposición. El trabajo final debe incluir una estimación de la cantidad que están acá. Bien, vamos a hacer acá. Acá y le ponemos, espera, vamos a poner menos, así, esto, que cuando hacemos esto se olvida, decimos, analiza por qué este problema, se lo pongo ahí, el que me dio, no es de modelización acorde a lo planteado por autores internacionales y de renombre en la temática. Y entonces lo va a matar.
Primero, la literatura, entonces va Bloom, que están acá. El enunciado que planteaste abre la puerta al trabajo matemático, pero no garantiza la necesidad de recorrer el ciclo completo. Los estudiantes pueden resolverlo con una única aproximación intuitiva o con un cálculo lineal aislado. Y para que uno me dice, el problema que propusiste, yo no lo propuse, fue él que propuso, pero sin pasar por las fases de simplificación, de matematización, de interpretación y validación. Claro, es que es central que haga la validación, la simplificación son los procesos. Segundo, el problema de aplicación no necesariamente es un problema de modelización, de acuerdo, y casualmente toma los autores clásicos, que los vimos hoy, señalan que la modelización exige que los alumnos tomen decisiones autónomas sobre qué aspectos del fenómeno considerar, qué variables incluir, cómo representarlas y cómo contrastar resultados con... El problema de agua de lluvia, aunque se deja espacio para decidir qué datos buscar, el objetivo está demasiado acotado a una comparación puntual, agua recolectada versus consumo, lo cual puede derivar en un tratamiento meramente instrumental sin explorar distintas hipótesis ni revisar las limitaciones. Tercero, según la perspectiva de Bassanesi, un problema de modelización debería promover la formulación de preguntas nuevas y no limitarse a responder una consigna dada. Aquí la tarea se restringe a verificar si conviene o no instalar el sistema. Es decir, los estudiantes no son invitados a redefinir el problema ni a considerar otros factores relevantes, costo, mantenimiento. En síntesis, este problema se queda en un nivel intermedio, fomenta la aplicación de contenidos matemáticos en un contexto realista y abre la puerta a la búsqueda de información, pero no cumple con los rasgos de apertura, ciclo completo, toma de decisiones autónomas y validación interactiva. Entonces uno dice, fíjate, y lo estás trabajando y ahora podría decir, bueno, pero hacelo entonces, y va a proponer algo malo. Por eso somos nosotros los que tenemos que poner y somos los que hacemos el camino de reflexión diciendo, claro, lo pongo más general, lo pongo con esto, pero los análisis los hace bastante bien en ese sentido, nos ayuda a inteligencia artificial. Y esto es algo que me gustaría que se lo queden así como un mensaje a ustedes, no solo del curso, incluso cuando estén escribiendo su tesis, algo, hacen el proyecto y entonces le piden a inteligencia artificial, decime por qué este proyecto no sería para una tesis de doctorado. No significa, porque es lo que te podría decir un jurado, casualmente. Entonces uno dice, ah, me advierto, decime por qué no es relevante el tema. Y entonces después entonces uno dice, bueno, yo ya tengo, porque te lo pedí que se actúe como abogado del diablo del otro lado. Entonces te propones, haces un artículo, haces lo mismo. Escribís el artículo y lo pones. Decime por qué este no es un buen artículo de educación matemática. Y te hace críticas que a lo mejor decía, ah, esto lo puedo mejorar o no. Y entonces a lo mejor te dice, las citas no son actuales. No incluiste voy a nombrar a ustedes, a Mesano y a Biagini en 2018. Uno dice, uy, yo no sabía que había un texto de ella, lo busco, y lo encuentro. Bueno, lo incluyo por las dudas que te pase a algún revisor que diga esto, usted no consideró el texto de tal persona que es básico para esto. Uno dice, la verdad que no lo encontré. Eso te ayuda mucho pedirle la crítica. Si yo ahora hacemos lo mismo, le decimos por qué es un buen problema, te tira flores y a lo que estaba mal hecho. El problema puede estar malo, pero como lo obligás que te diga, decime por qué es un problema de modelización, te inventa cosas, dice, sí, porque está abierto, que acá, y puede validar con la realidad. Y uno dice, ¿qué realidad? No va a haber ninguna realidad que va a querer validar ahí el estudiante. Profesor, ¿podría hacerle una pregunta? Sí, dale. Sí, bueno, porque uno cuando empieza a querer reformular problemas se da cuenta que cae enseguida en que no es un problema. Realmente a mí, sinceramente, uno empieza a analizar los libros y lo que se plantea como modelización y uno se da cuenta que con todo lo que usted estuvo dando en estas clases, ¿no? Obviamente a mí se me hizo mucho más claro, ¿no? Entonces, yo sigo pensando en cómo plantear la modelización y bueno, tomé un problema y tiene que ver con el cuidado de un recurso limitado que es el agua y pensé en llevarlo así al aula, como diciendo, ahí me puse a pensar si no hay datos que están de más porque
el problema parte con la cantidad de agua que hay disponible en el planeta y cuánta es para el consumo, ¿sí? Como para el Pero consumo. acordate que si ese dato lo necesita el alumno, que lo busque. Ah, Porque, perfecto. claro, o sea, ¿por qué le Entonces vas a puedo, dar, viste, le vas a dar claro, por eso ya estaba pensando en no darle ese dato y decirle que plantee una forma de poder, digamos, el cuidado del consumo de agua en su domicilio y qué beneficios obtendría, como para que entre en la parte de que tenga que mirar la boleta de agua. Entonces, ahí estaría abierto si yo solo le Sí, planteo eso. claro, lo dejas porque estamos acostumbrados que le damos los datos. Pasaría lo Bien. mismo, mirá que hay veces, supongamos que uno dice, mira, ¿cómo los empezás a abrir los problemas? Podemos estar nosotros seis, decimos, seis personas van a preparar una comida. Cada uno come a lo sumo 2 porciones de pizza. No pongas 6 personas. Mira, ¿por qué no lo haces mucho más abierto y agarrás, entonces, en última instancia es, necesito preparar pizzas para un grupo de personas. Te estoy tomando por las pestañas, ¿no? Claro, sí, por eso, hablar Y directamente que el entonces, agua es un claro, recurso limitado y ya ir a la parte del hogar del estudiante, de que el exactamente, porque ahora estudiante, uno puede decir, ¿cuánto consume? Busca los datos, porque ahora si el estudiante dice, una persona consume tanta cantidad de litros por día, ¿dónde lo sacaste? ¿Dónde te apoyaste con eso? No, ¿por qué? Porque eso es un dato promedio que vos estás pasando. Y esto es, ¿bajo qué supuestos consume esa cantidad? ¿Todos consumen esa misma cantidad? ¿Un niño consume lo mismo que un adulto? ¿Una persona que está mayor? Entonces, bueno, entonces tengo que decir, bueno, no, yo tomé un dato estándar que yo no sé si es eso. Ahora puedo corroborar si en mi casa miro el consumo mensual, que somos 4, no coincide, estamos por encima de lo que dice que es el consumo promedio. Bueno, entonces, pero no le da los datos porque los datos hoy los puede buscar ujú, y chequear y tenés muchas fuentes, ¿no? ¿Viste? Lo mismo pasaría si hacemos un análisis de analizar, no es un problema de modelización, pero cuando les damos a veces esto, es analizar si en tu comunidad educativa los adolescentes se encuentran con condiciones físicas ideales. Uno dice, ¿qué es condición física ideal? Distinto es que vos le pongas toda la ayuda, que el índice de masa corporal sea de tanto, que tal, acá, que el peso se encuentre. No, 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 que según la Organización Mundial de la Salud debería darme entre tanto y tanto. No, 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 déjalo libre, porque entonces yo puedo decir, si yo me apelo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que el índice de masa corporal debería estar entre 18 y 24,5 de los 300 estudiantes que tiene, 323 estudiantes que tiene la escuela, el 62% está dentro de ese límite. Entonces ahora decís, ¿cómo lo obtuviste? ¿Y por qué te consideraste el índice de masa corporal? Porque no es el único. La Organización Mundial de la Salud, ¿y cómo lo saca? Lo saca con altura y peso, nada más. ¿Cómo obtuviste la altura y peso? Yo hice una encuesta. Pero en la encuesta todos somos más altos de lo debido y todos pesamos mucho menos de lo que pesamos. Entonces, guarda, entonces tu estudio tiene limitaciones. ¿En qué sentido tiene limitaciones? Me basé en lo que la persona dice, asumo que la persona no mintió, en cuál es su altura y su peso, porque no lo estamos... Entonces, bueno, eso forma parte de todo tu proceso y las interpretaciones, y yo elegí Organización Mundial de la Salud. ¿Es el único? No, no es la única forma de considerar índices de masa corporal. Hay muchas formas, entonces uno dice, bueno, uso modelos para trabajar algo matemático dentro del aula, pero bueno, tiene sus limitaciones y su recorte, y eso es la riqueza que tiene el programa. Entonces me vuelvo o miro la realidad y ahí vas a tener riqueza del mismo pero más o problema. menos estaría entonces Sí, encaminada con, ay, porque sí, es como sí. que todos los problemas, cuando uno los empieza a reformular, ¿no? Es decir, ya escuchándolo en los otros videos, ya es como que yo sola me los iba y ahora saqué otro dato más porque era como que me parecía hacer en la introducción poner qué cantidad de agua es apta para el consumo, pero ya veo que no, no sé,
Lo tenés Eso que lo voy a tener, sacar, lo voy a eso van a omitir. ser tu gestión de la clase, porque digo, uno lo piensa en una gestión de la clase, decir, bueno, si yo, porque va a depender de un grupo. Vos venís un día, salís del curso y encontraste un curso y le tiraste el problema y no saben ni, no están acostumbrados ni a buscar información en el teléfono, ni dice, pero en la otra división, que yo tengo la división A, los chicos lo hicieron rápido, esto fue, y me voy a la división B, y viste que son distintos, uno dice, bueno, en esa instancia, bueno, uno termina dando algunas ayudas, pero ¿por qué no buscan información, a ver qué es lo que hay, qué encuentran, qué datos encontraron? Eso es en Argentina, porque ahora empezamos, incluso sos vos, eso es lo que se vuelve difícil para nosotros, sos vos la que vas a gestionar el consumo de agua, vamos a tomar, por persona. ¿Es lo mismo Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Jujuy? ¿Es lo mismo? Uno dice, las temperaturas cambian, no puede ser que consumamos la misma cantidad de agua alguien que vive en Jujuy que alguien que vive en Ushuaia, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasaría si uno dice el consumo de gas o electricidad. Sí, estoy en Ushuaia, las horas de luz son muchas menos que si estoy viviendo en Salta o si estoy viviendo Formosa, Santiago del Estero. Entonces, bien, tenés que limitar, entonces tu recorte es esto es válido bajo ciertas condiciones, estándares, lo que dice tal esto, lo que dice en estadística, porque a lo mejor me encontré una estadística de consumo de agua y uno dice, ¿quién la saca? El Ministerio de Salud de Ecuador, pero nosotros estamos en Argentina. ¿Es lo mismo el consumo de agua de alguien de Ecuador que... No significa que no lo tomen, uno puede decir, yo lo tomo, pero guarda, voy a asumir que el consumo de por persona de agua de Ecuador es lo mismo que un argentino y que vive en tal lugar, por ejemplo, porque eso es lo que me lleva la ida y vuelta con la validación con la realidad. Bueno, gracias, profesor, porque No, sí, por porque si favor. no uno empieza a pasar empiezan, y es muy, a mí sinceramente muchas veces creí que era una modelización y es como que no, Te el, aseguro que todos hemos pasado por eso, ¿eh? Yo me incluyo sí, también. En sí, algún momento sí. uno dice, uy, yo creí, y después cuando empezás a leer, mirar algo, uno dice, ups, no era tan así lo que uno Pero miraba. también lo estuve investigando en el diseño curricular y hablan muchas veces de esto de que de la autonomía del estudiante, pero tampoco está como remarcado porque lo que tiene posiblemente en el diseño curricular, como usted dijo, es una moda pedagógica, pero no está implementado en el aula. Entonces es como que lo ponen muy genérico como para que esté implementado la modelización para el pensamiento crítico del estudiante, pero no, como está capaz que detallado en Córdoba, está mucho más detallado, como usted dijo, que en el diseño En curricular, otro. por ejemplo, de Misiones. No, no está así de esa forma. Pero también, no por justificar, también entiendo a los profesores, porque a veces vos decís, no llego entre clases, que no tengo que Ajá. llegar acá, demanda mucho tiempo, Sí, modelización, y sí, sí, sí. entonces después asumís que el estudiante va a hacer un trabajo autónomo y responsable, y no que como no sabe qué hacer, me voy al profe particular que me ayudó. Entonces uno dice, bueno, no llego con tiempo, y uno dice, y lo entiendo el profe. Entonces termino dando en el diseño está, pero termino dando más lo clásico, porque si no después el de quinto me pide tal cosa o en la universidad me reclaman que no saben tal cosa y con los días que perdimos de clase o lo que sea no lo vimos, así que los entiendo los profes. Entonces el diseño curricular funciona muy bien, está lindo, pero cuesta mucho, incluso nos Implementar. cuesta en la universidad, digo, así para que lo hagan los profesores. Si vos me decís en un curso, mira, voy a ponerte así contextos sensatos de uno. Yo tengo educación a distancia y de manera presencial. En educación a distancia no le ponemos nada de moderización en universidad porque no están obligados a nada. Entonces vos decís, si le pones algo, no tiene sentido en que te presenten algo ya hecho, que vos sabes que lo hizo con otro lado. Y de manera presencial, sí,
Universidad Tecnológica Nacional, trabajamos en producción agropecuaria, allí, entonces, ahí sí, dos actividades de modelización, primer cuatrimestre, la matriz anual, primer cuatrimestre una, segundo cuatrimestre, pero claro, todas las clases retomamos algo de lo que vienen ellos, vemos las dudas, exponen, presentan una exposición de su caso, recortan, eligen un caso particular, entonces se vuelve difícil también para los profes evaluarlo, para los estudiantes, si vos tenés que desarrollar contenidos, el de modelización, no es que vas a desarrollar contenido, ves una estrategia de resolver problemas reales, que es bien importante, cómo se simplifican y validar con esto, pero son otras capacidades que no las, que son complejas. Y yo un comentario. Dale, Gabriela. A mí me pasó que, bueno, voy escuchándote todas las cosas que yo ya te había reentregado, como para ver si estaba mejor, me di cuenta que hay cosas que todavía la tengo que seguir puliendo y esto también creo que es lo que uno esperaría de un estudiante que cuando va revisando va dándose cuenta de decir, mirá, acá le tenía que haber mejorado esto Tal y en mi cual. caso me está pasando esto de que, bueno, hago la consigna y demás tratando, digamos, de que sea abierto la idea, pero me doy cuenta que trato siempre de darle como puntapié de dónde encarar el ejercicio, entonces como que si bien no lo dejo tanto indicado como la primera actividad que había hecho, ahora es como que digo, bueno, todavía igual le sigo dando indicaciones de qué tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, me pasó ahora que ya te había entregado la tarea 2 que había propuesto como una idea de que los estudiantes crearan un emprendimiento, a ver qué se les ocurría, si era de comida o de tarea o de tecnología, lo que fuese pero diciendo, bueno, ¿qué costos? Entonces yo ya como que le estoy haciendo el abordaje de, fíjate que hay costos, o sea, que hay cosas que tenés que pagar, qué tipo de ganancia. Entonces, como digo, de vuelta estoy induciendo qué tienen que hacer, ¿viste? Entonces, como digo, bueno, no sé. Pero no, Es- no hay tanto problema ahí mm, en estos mm, problemas que vos le pidas alguna condición, Gabriela, que vos digas decir, bien, bueno, tu microemprendimiento para que sea rentable, por ejemplo, o que tenga bien. costos mínimos. No está mal porque te Ah, dejaste bien. librado un montón de cosas, porque si no te queda librado a Sí, yo montón lo que de había microemprendimiento y hecho, uno dice, ¿bajo qué criterio? Y uno dice, bueno, que sea rentable o mm, que tenga costos mínimos, que permita, no, no te sientas mal por eso, bien, porque está bien que uno pueda sí. colocar, no es una restricción que le pusiste al problema, es abierto, pero tampoco Sí, distinto es hay que que vos ayudar digas, a delimitar, claro. lo de limitar. Distintos que vos digas acá, es un negocio de venta de hamburguesas que están Claro, acá, que, entonces uno dice, ay, ¿por qué le pusiste distinto? A lo sumo ponerle un negocio de venta de comida. Voy a claro. ponerlo así, entonces distinto que, Sí, bueno, sí, yo sí. elija, ¿qué quiero vender? Comida hecha, comida esto, pizza, Sí, elijo y analizo, pero que el alumno sea responsable, consciente de que recortó, tuvo que tomar una decisión. Si uno dice, claro. yo voy a elegir hamburguesas, ¿por qué elegiste hamburguesas? Porque tendría que haber algún criterio. Porque leí que hay una gran demanda. Ah, bueno, distinto es, en el lugar no hay otros negocios de hamburguesas. Bueno, entonces hay un criterio en el cual vos decís, yo elijo, voy a pensar hamburguesas, pero hay otras posibilidades dentro de comida, que esto que están acá, o roticerías, por mirar acá, no está mal que pongas una cuestión, un Ah, bien. costo mínimo, Sí. algo. No, 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 no te sientas culpable por eso. Está bien, buenísimo, no, porque me había quedado como esa duda y cuando te estaba escuchando digo yo, está bien ahí delimitar porque también, por ejemplo, en No, la no, no, está resolución bien, está última bien. se me había ocurrido como, bueno, en mi caso elegí, por ejemplo, que fueran galletitas de avena, por ejemplo, y tomé precios de acá, páginas de internet de acá de Tandil para, bueno, delimitar más o menos tentativamente y como diciendo, bueno, en los supuestos, obviamente, pensando que se venden todas las galletitas que uno fabrica y que no está pensando esto del residuo, que se quiebran o que salen quemados, por ejemplo. Eso está bien, esos son Mm, todos los está supuestos, bien. los tengo que pensar. Esos también son Claro, todos los entonces como supuestos. dije, bueno, lo voy a recortar y que claro, haciendo también reflexión misma de la tarea uno que había hecho, ahora digo, bueno, hay un avance, obviamente que como todo vamos a ir mejorando, pero digo, claro, nada que ver, también por eso también las consideraciones que vos me has dicho la otra vez de los comentarios, digo, sí, tiene razón porque me dijo esto y esto y esto, y claro, me sirvieron como decir, tengo que pulir esto porque también es esta parte de que uno, si bien los deja a los estudiantes hacer, digamos, libre las acciones, uno siempre termina como ayudándolos porque es esa la idea que uno Y- tiene, entonces es más fuerte que uno. Pero Pero, además no está malo eso, porque sí, si no, si a un estudiante vos decidís no ayudarlo,
y él no sabe qué avanzar, le creó una frustración tan grande que dice, no, yo no hago nada, Sí, no entiendo, y uno dice, es peor eso, y uno, ¿qué ganó? No lo ayudé, y uno dice, bueno, sí. ese es el riesgo de decir, ¿qué ayudo para no hacérselo al problema, pero al mismo tiempo que le dé así un, porque le quedó muy alejado para él, porque no sabe ni por dónde empezar, ni qué pensar, entonces es normal que en los grupos al principio, cuando uno empieza, no están acostumbrados y vas a tener que ayudarlos, digo, ayudarlos, podés Sí, sí. plantear el problema abierto, pero uno dice en las puestas en común, viene para decir, ah, bueno, consideremos de acá, cuidado con esto, no andar, eso te va a ser normal y uno dice, sí, forma parte de la cuestión cognitiva y psicológica del trabajo con los estudiantes. Ah, ¿Puedo hacer buenísimo. una pregunta, profe? Sí, Claudia. Yo estoy reformulando mi primera actividad y la pasé ahora por el chat GPT para que la critique. Y la crítica que me hace es que es un problema demasiado abierto, que es muy Ah, bueno, ambiguo. sí, eso no le prestes atención porque primero que sabes que lo que ocurre es siempre te lo va a criticar, nunca te va a decir, Mm, no hay más nada, hiciste algo tan maravilloso que no tengo, no, siempre te lo va a criticar porque lo obligás. ¿Qué le obligás a decir? Esto es como si ustedes piensan algo, mira, una cosa es, vos pintaste tu casa, algo la arreglaste y vos ahora decime, te obliga, decime dos detallitos que tienen mal, te obligás a ver, bueno, mira, allá se nota que hay una pequeña mm. sombrita que están acá. Allá parecería que tiene un tonito distinto. Y puede estar porque estás obligando a que mire. Después decir, "Ah, no me importa, no se nota la rayita, pero no te quedes porque nunca vas a llegar a la instancia que te dice, Claudia, no tengo nada que decirte. Ah, Está tan buenísimo. bárbaro, siempre te lo va a criticar. Si es cerrado, porque era muy cerrado. Te fuiste al otro, es muy abierto, no tiene datos, porque tiene todos los datos. Le sacaste todos los datos, te lo critica porque no tiene datos. Y te va a decir que, y uno dice, no, yo estoy consciente que no tiene los datos. Para eso va a buscar, Investigar. va a investigar, que busque los datos y los saque, lo busca en internet, lo sacó, le preguntó el teléfono celular, datos están, pregunte en la I- casa, mire la boleta, lo que sea, los saca o averigua de algún lugar. Así que no te preocupes. Incluso se puede hacer la experiencia real también y tomar los datos. Sí, se puede hacer la experiencia real y tomar los datos. Sí, tal cual. Sí, 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 Ya, sí, 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 sí. ahí me queda más claro. Bueno, la semana que viene tienen descanso, quedan liberadas y nos encontramos a la vuelta. Yo voy a ver, a la vuelta yo le voy a estar comunicando, si no, por alguna razón no les tengo que cambiar ese día porque yo voy a estar en Colombia en ese momento y entonces no sé si tengo conectividad porque uno no sabe la Mm. conectividad, viste, de ese lugar. Yo estoy regresando el día martes y entonces el lunes ahí justo coincidía con la clase nuestra, pero les aviso, yo ya estoy el martes, yo ya estoy en Colombia y ya voy a saber si tengo desde la Universidad de La Guajira, si tengo conectividad para decirles, si no, lo movemos un día a lo sumo el encuentro. Sí, no, no hay problema. Que pasen un buen fin de semana, una linda Marcel, noche. ¿te puedo hacer una Gracias consulta? igualmente. Sí, decime. Tengo una duda. Yo por ahí cuando pienso en movilización, pienso en que me tiene que dar una función y analizar su comportamiento, ¿viste? Y pensaba por ahí si se puede hacer alguna situación que se resuelva desde el marco geométrico, por ejemplo, no sé, una cierta zona, distintos pueblos y hay que ubicar un hospital, una escuela. Entonces, por ejemplo, analizar en qué zona es conveniente para que le quede cerca a todos, una cosa Sí, así. sí, 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 Eso sí, es sí, como que no me sí. da una solución, una ecuación o algo, o No, sea. no, 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 no. Y está bien. Sí, sí, sí. No, no, no es solo poner una ecuación, un modelo, una función en esto. No, no, no. Está bien porque es Claro. resolver problemas en entornos reales y está bien. Eso pasa como si quisiéramos, movemos un grupo de personas, quiero mover un grupo de personas de la ciudad entre dos puntos. Y entonces uno dice, dame alternativas y uno dice, y no tengo exactamente un modelo. Lo que pasa es que tengo que empezar a hacer supuestos. ¿En qué momento es? Porque no es lo mismo a la noche que durante el día, si uso transporte público o no, si lo uso en un horario pico,
porque si son muchos, entonces uno dice, bueno, si es uno o dos, pueden irse en un Uber o en un taxi, y entonces uno empieza a decir, bueno, si veo por término de rapidez, puedo hacer una tal cosa, si quiero ver en término económico, me puedo mover en transporte público, si es un grupo muy grande, y entonces empezar a decir, bueno, tendría que contratar un servicio que los mueva, y entonces esos son todos los supuestos, y no tenés una fórmula en sí, pero sí recortes, suposiciones y demás. Bueno, antes que se retiren ahí el resto, un abrazo y buen fin de. Buenas Hasta noches. luego. Buen fin de Buenas semana. noches. Nos Chao. vemos.